artistas, estamos de nuevo en nuestro canal de arte, que sabemos que os encanta. Y además hemos recibido un montón de preguntas sobre el arte barroco. Hemos creado un hashtag, el barroco está en el aire, para que nos hagáis preguntas y nosotros vamos a contestaroslas a continuación. La primera pregunta nos la envía nuestro amigo Armando Jaleo /87 y su pregunta es: ¿qué es el barroco? El barroco, además de un periodo de la historia del arte, fue un movimiento cultural que se extendió en la literatura, la escultura, la pintura, la danza y la música desde 1600 hasta 1750 aproximadamente. El arte será un vehículo de propaganda católica. Se enmarca en un tiempo en el cual la Iglesia Católica tuvo que reaccionar contra numerosos movimientos revolucionarios culturales, como la Reforma Protestante. Lo lamento nos envía la segunda pregunta: ¿por qué surge el barroco y cuáles eran sus características? Tras el Concilio de Trento, la Iglesia Católica necesita recuperar seguidores y por ello busca un arte que fomente la espiritualidad. En Italia es donde aparecen las características definitorias. El tema religioso será dominante, decoración profusa que busca impresionar, naturalismo, preferencia de lo cotidiano, irrealismo en la piel y ropa, dramatismo, se busca expresar sentimientos y estados, transmitir emoción, teatralidad, composiciones escenográficas, búsqueda del movimiento con una preferencia por lo curvilíneo, para expresar movimiento y tensión, fuertes contrastes cromáticos y luminosos. El arte en Francia será menos barroco y más clasicista. Elsa _Pito nos pregunta: ¿cómo surge el barroco? El adjetivo barroco surge a finales del siglo XVI en el lenguaje técnico de los joyeros portugueses, que aplicaban el término barroco a la perla irregular de contorno imperfecto, que engastaban en monturas de oro y plata. En la centuria siguiente comenzó a utilizarse en sentido figurado y para los comerciantes florentinos era sinónimo de una operación mercantil fraudulenta. Es en Francia durante la primera mitad del siglo XVIII cuando adquiere por primera vez un sentido estético, pero de valoración negativa. La reivindicación del barroco como un estilo propio, independiente y en oposición al Renacimiento se debe al historiador suizo Heinrich Wölfflin, quien en su tratado Renaissance und Baroque aprecia la altísima categoría estética del movimiento. A partir de este texto se han generado dos corrientes, una formal que se centra en los valores plásticos y una sociológica que estima el barroco como una época histórica. Susana.oria nos envía la cuarta pregunta: ¿qué diferencia hay entre el barroco y el Renacimiento? El Renacimiento se caracterizó por ser una época apacible, de belleza y serenidad, y su arte era representado de la misma forma. España vivía una época de grandeza y durante el barroco se produjo la llamada decadencia española. Así, mientras el Renacimiento reinaba el optimismo, el barroco estaba caracterizado por el pesimismo. En el Renacimiento se hablaba de amor idealizado y de los héroes perfectos, de las doncellas hermosas y llenas de virtudes. El barroco, por la época que aparece y por lo que vivieron sus artistas, se presenta como un estilo real y hasta crudo. El autor barroco tiene influencia de los clásicos, pero prefiere ser original y va en busca de su propio estilo, tratando de crear polémica. En el Renacimiento, el hombre es el centro del universo y la naturaleza es importante. Su estilo era natural, espontáneo y directo. En el barroco se da importancia a la muerte y temas espirituales. Ya no se escribe confiando en los impulsos naturales, lo que lleva al uso de un vocabulario rebuscado y culto, con innumerables usos de figuras literarias. El barroco está lleno de contrastes. Es contrario a la uniformidad y equilibrio del Renacimiento. Aquí se utilizan personajes opuestos y antagónicos. Yola Prieto 18 nos pregunta: ¿qué influencia tiene la Iglesia en el arte? La influencia de la Iglesia sobre los artistas, tanto en las artes visuales como en la música, iba dirigida a emocionar e incitar la devoción mediante estímulos psicológicos. Por ejemplo, el Concilio de Trento utilizaba las imágenes para el adoctrinamiento. Su objetivo final era estudiar los medios de acción y organización más adecuados para combatir la Reforma Protestante. Uno de estos medios es el barroco, con el culto a las imágenes. La siguiente pregunta nos la envía Elena _Anito del Bosque y nos pregunta: ¿para qué utilizaba la Iglesia el arte barroco en el siglo XVI? Principalmente como medio de propaganda. El arte barroco, principalmente en la pintura y en la escultura, tuvo como función difundir el credo católico entre la gente normal. Frente a la tendencia protestante a construir los edificios para el culto de manera sobria y sin decoración, la Iglesia Católica usará con fines litúrgicos la grandiosidad y la complejidad barrocas. Se puede afirmar que el barroco es la expresión estética de la Contrarreforma. Tras el Concilio de Trento, la Iglesia quiso dar una nueva imagen al catolicismo y para ello trató de mostrar en la arquitectura de las iglesias y las catedrales la grandiosidad de Dios. El interior de los santuarios católicos estaba repleto de imágenes religiosas, representadas con gran lujo de detalles. Un ejemplo de este cambio son las transformaciones que se llevaron a cabo en Roma, la capital del catolicismo, en 1560 hasta el fin de la Guerra de los 30 años, en 1648. No difería en lo sustancial de aquello que buscaba la Reforma Protestante, pero sí en cuestiones teológicas. El objetivo fue renovar la Iglesia, recuperar los territorios convertidos al protestantismo y evitar el avance de las doctrinas protestantes.
Se hizo uso de la Inquisición y la censura, así como se nombraron obispos y cardenales y se crearon seminarios en muchas diócesis. El Concilio de Trento no aprobó ninguna reforma de Lutero, ni de otros protestantes, lo que acentuó el cisma del cristianismo. Este pondrá en marcha nuevos elementos de colonización teologal o de recuperación frente a la agresión luterana. La palabra, los sermones y la imagen serán algunos de los argumentos preferidos. Los reformistas protestantes coincidieron en que la figura papal era perjudicial. Se querían hacer atractivos los ritos, para ello se tomaron dos caminos, el arte barroco y las celebraciones festivas, para lo que era necesario acabar con la inexactitud del calendario desfasado en 10 días, pidiendo a los astrónomos que lo reformasen, originando así una revolución científica ajena a la Iglesia, culminando en la prohibición de los trabajos de Galileo Galilei. Mari Carmen _ Pechuguita nos pregunta: ¿qué autor promovió la influencia católica en España? Podemos hablar de Francisco de Zurbarán en lo que se refiere a influencia de la Iglesia católica. Zurbarán fue un pintor extremeño del siglo de oro español que destacó en la pintura religiosa, concretamente católica, al ser él un personaje representativo de la Contrarreforma. En este momento en el que la Iglesia católica luchaba contra la reforma protestante, el arte de Zurbarán era una especie de arma propagandística. El artista, además, recibía muchísimos encargos de la Iglesia. Pechitos Mactetis nos pregunta: si quiero ver arte barroco en España, ¿qué autores debo buscar? En arquitectura, por ejemplo, podemos destacar a Juan Gómez de Mora, que es el autor de la Plaza Mayor de Madrid. En pintura, el conocido Velázquez, autor de Las Meninas, y en escultura, Gregorio Fernández, autor del Cristo Yacente. Martaca 1 quiere saber qué joyas artísticas y arquitectónicas puede encontrar en Sevilla. Por ejemplo, la antigua fábrica de tabacos, que es la actual sede de la Universidad de Sevilla. Fue la primera fábrica de tabaco de Europa. También el Palacio de San Telmo, actual sede de la Junta de Andalucía, posiblemente el edificio que mejor representa la arquitectura barroca. Hospital de la Caridad. La hospedería se destinó a pobres transeúntes mientras la enfermería atendía a los que no eran admitidos en los demás hospitales de Sevilla. Santa María la Blanca, uno de los templos más representativos de la arquitectura barroca hispalense. Se conoce como el Templo de las Tres Religiones, ya que fue mezquita en el siglo X, sinagoga en el siglo XIII y templo cristiano tras la expulsión de los judíos de la ciudad a finales del siglo XV. Elsa _ Capunta quiere saber qué consecuencias tuvo este medio de propaganda. Las consecuencias más prominentes del barroco son de índole religiosa. La Compañía de Jesús, más conocido como los jesuitas, fue una de las consecuencias del barroco. Estos monjes guerreristas eran los encargados de frenar al protestantismo y recuperar las tierras consideradas como santas a través de cruzadas. Pero finalmente, las tierras no pudieron ser recuperadas. Sin embargo, la Iglesia logró recuperar los seguidores que había perdido y además frenar la reforma protestante. Jared _ Pelotas nos pregunta: ¿cómo se refleja el barroco en la actualidad? En la actualidad, seguimos utilizando la palabra barroco para hablar de cosas que están recargadas o que son muy expresivas, no por la presencia de muchos elementos. En España, el arte barroco en el que se representan figuras religiosas está actualmente muy valorado. En todos los museos de nuestro país podemos encontrar arte barroco que representa figuras de la religión católica, que en su momento, como hemos hablado antes, sirvió de propaganda contra la reforma protestante. Por ejemplo, en Sevilla conservamos mucha arquitectura barroca, como la que hemos comentado antes en una de las preguntas. El Palacio de San Telmo, Santa María la Blanca, la antigua fábrica de tabaco, son el legado del barroco en Sevilla y que hoy día decora nuestras calles y atrae a muchísimos turistas que van buscando el arte. Bueno, nos despedimos con todas